porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y yo le invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 61, por favor. Vamos a Isaías capítulo 61, amén, y que sea el Espíritu Santo hablándonos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Hace 8 días hablamos sobre el Padre, ¿cierto? Hablamos de la paternidad del Padre. Acompáñame a Isaías, capítulo 62, versículo 1. Amén. Y qué importante es entender la importancia de un padre en la casa y de una madre. ¿Qué responsabilidad tiene un padre y una madre en el hogar? Educar, proveer, corregir, guiar, ¿cierto? Los padres tienen normas, reglas. Un padre debe corregir. Si no corrige, ¿qué pasa? Pues su hijo se va a ir por un mal camino, ¿sí o no? ¿Es necesario corregir, dirigir, planear? Si el papá no sabe para dónde va, ¿el hijo sabrá para dónde va? No. Conozco un niño que me dijo, ya era joven, pero me dice, de niño a mí no me enseñaron nada. Ninguna oración, ninguna religión, nada. De joven, y decía, yo no sé de nada. Se empezó a inclinar a cosas pues no muy buenas, y a la edad de 20 años por primera vez escuchó hablar de Jesús. A la edad de 20 años nunca había escuchado hablar de Jesús, porque sus padres nunca le hablaron de nada. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres, de guiar, ¿cierto? De enseñar. Pero también, ¿cuál es la responsabilidad de un hijo? Obedecer, dejarse guiar, dejarse corregir, dejarse enseñar, ¿sí o no, iglesia? Amén. Es importante. Están los dos. Hace 8 días veíamos al Padre y la paternidad del Padre. Amén. ¿Cuántos estuvieron en el mensaje de hace 8 días? Muy hermoso. Si usted no lo pudo escuchar, está por YouTube en la página de la iglesia, así que lo puedes escuchar. Amén. Y hoy vamos a hablar de la importancia del Hijo. Vamos a Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Dice aquí, el Espíritu de Jehová. Ustedes se acuerdan, esto estamos hablando de Isaías 700 años antes de Cristo. Ustedes se acuerdan que en los evangelios, 700 años después, Jesús dijo eso en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Jesús entró a una sinagoga, ¿verdad? Y entró a una sinagoga y cogió el rollo del profeta Isaías y lo abrió en ese lugar y empezó a proclamar, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Se acuerdan? Y ha venido el Señor y empezó a proclamar eso Jesús sobre él. ¿Por qué? En Isaías 61, el versículo 1 y 2, tenemos una profecía muy linda. Isaías es un profeta. Profeta quiere decir una persona que habla el futuro de Dios o las promesas de Dios. Los profetas no son los que te adivinan el futuro a ver si vas a comprar caso, carra y beca. No, eso es una adivinación, un espíritu de adivinación. La palabra dice que el profeta anuncia las verdades futuras y los planes de Dios. Verdades futuras. Planes de Dios con la humanidad. Amén. Eso es un profeta. Pastora, yo siempre he querido que un profeta me diga qué va a pasar conmigo dentro de 10 años. No, eso no dice la Biblia.
usted puede saber qué va a pasar con usted dentro de 10 años si obedeces a la voz de Dios. Amén. Entonces, aquí el profeta Isaías nos habla de un personaje que iba a estar sobre él el Espíritu de Dios. Acordémonos que Dios es Padre, Hijo, los tres son un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, iglesia. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres son un solo Dios verdadero. Los tres cumplen funciones específicas en el amor. En Deuteronomio 6 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. En Juan 17 dice: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, que la iglesia sea una sola iglesia, como Dios es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia es muchas personas. Amén. A eso se refiere. Un solo Dios, como dice en 3 de Juan. Dios no tiene amor, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. El amor proviene de Dios porque Dios en su esencia es amor. Por ello, estos tres personas son un solo Dios verdadero. Al Padre nadie lo creó, al Hijo nadie lo creó, al Espíritu Santo nadie lo creó. Ellos cumplen los requisitos para ser Dios, si lo puedo decir de alguna manera. Para ser Dios tiene que ser eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Lucifer no podía ser Dios, porque Lucifer fue un ángel creado por Dios, hermoso, con grandes poderes, pero tenía un inicio y un principio. Dios lo creó, por lo tanto no puede ser Dios. Dios es en él desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Dios es eterno, Dios es Padre, y el Padre cumple la función de guiar, de llevar, de hacer los planes, de decir qué se va a hacer. El Padre es el planeador, el Padre es el que planea. El Hijo es el que ejecuta y el Espíritu Santo es el que sella la obra que hace el Hijo por orden del Padre. El Espíritu Santo es una persona muy importante y los tres es un solo Dios verdadero. Amén, iglesia. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo es 30% Dios. Eso sería una herejía. El Espíritu Santo es 100% Dios. Amén. Jesús es 100% Dios. Padre es 100% Dios. Pero los tres, un solo Dios verdadero. Y ellos constituyeron un plan. Hicieron a un hombre llamado Adán y de Adán sacaron a la mujer y Adán la llamó Eva. Dios llamó a la humanidad Adán. Y Dios le permitió a Adán ejercer su autoridad y su primera autoridad fue ponerle los nombres a los animales, ¿se acuerdan? Después saca el Señor a Eva de Adán y Dios le permite a Adán en autoridad a darle el nombre a su mujer. Entonces Adán le pone el nombre a su mujer y la llama Eva. Y empieza el gobierno humano que Dios había querido traer a la tierra, pero el hombre pecó. Fueron destituidos de la gracia de Dios. Por causa del pecado entró la muerte. Amén. Y cuando entró el pecado, hubo algo importante que fue un derramamiento de sangre. En la sangre está la vida. ¿Usted se ha cortado alguna vez? ¿Ha visto sangre? Por ahí conozco unas personas que si ven sangre se desmayan. O si les no vamos a hablar de eso porque no quiero desmayados en este momento, ¿cierto? Pero es que la sangre es escandalosa, ¿sí o no? Oh, yo estoy haciendo un curso y me muestran unos videos de accidentes y yo digo, uy, qué feo, yo no quiero ver eso. El Señor me guarda, amén. Pero es impresionante la sangre porque en la sangre está la vida y la sangre es muy importante. Cuando el hombre pecó, fue derramada la sangre de un animal inocente por causa del pecado del hombre para poder cubrir a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y empezó a hacernos entender Dios qué tan grave era el pecado. El pecado nos daña, nos consume y nos aleja de nuestro Creador. El pecado es gravísimo. La pastora hace unos días decía, el problema es el pecado. Entonces Dios Padre, en su infinita sabiduría, porque de verdad que el Padre es muy sabio, pues es el más sabio de toda la creación, en su infinita sabiduría y grandeza ideó un plan donde
necesitaba mandar a una persona que pudiera morir por nuestros pecados, pero que también nos enseñara a vivir como se debe vivir la vida, como el Padre quería que viviéramos la vida. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo vivía con su papá, ¿estaba bien o mal? Cuando salió y se fue a vivir locamente, ¿estaba bien o mal? Pero según él, estaba bien, ¿sí o no? Sí, se gastó la plata y la pasó buenos, según él, ¿sí o no? Pero después, ¿qué pasó? ¿Estaba mal? Estaba muy mal, alejado de la presencia del Padre. Cuando nosotros pecamos, el pecado al principio es atractivo, porque si no, nosotros no quisiéramos hacerlo. Entonces Jesús no vino solamente, o esa persona o ese Mesías no podría venir no solamente a limpiar el pecado, sino a que viéramos el pecado como Él lo ve, como el Creador lo ve, para que viviéramos la vida como Él la ve, para que odiemos lo que Él odia y amemos lo que Él ame, porque solo de esa manera vamos a tener una vida abundante. ¿Sí o no? Entonces es un proceso milagroso. Yo puedo lavarle la camisa a Jonathan, pero es muy difícil que yo controle que no se ensucie. ¿Sí o no? Yo le lavo el uniforme a mis hijos, pero ¿cómo llega el viernes? No, el miércoles. ¿Cómo llega el miércoles? Limpio. No, tú puedes lavarlo, pero otra cosa es el proceso de la santificación, de mantener limpio. Y eso es un milagro, porque Dios quiere un pueblo preparado para Él. Entonces el Padre, en su infinita misericordia, ideó un plan en dos partes. Un plan que estaba basado en Jesús, pero que tenía que ser en dos partes. Enviar una parte de Dios o enviar a Dios al mundo para que ese Dios nos enseñara a entender a nuestro Creador. Para que ese Dios nos enseñara a ver la vida como la ve ese Creador. Y de un plan para que el Dios se hiciera hombre y habitara entre nosotros, para que nos hiciera entender cuál era la verdadera vida de Dios. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, Dios le permite al hombre hacer su voluntad. ¿Sí o no? Dios a veces da permiso. ¿Usted ha visto la maldad en la tierra? ¿De quién nace la maldad? ¿De Dios? Del hombre. Pero el hombre puede hacer la maldad, ¿sí o no? ¿Usted ha visto gente matando a gente inocente? ¿Ha visto mamás abortándose a sus hijos? ¿Quién es el inocente? El bebé. ¿Quién hizo la maldad? La mamá. ¿Pero se le permitió hacerlo? Sí, dígale al que está a su lado, libre albedrío. Cuando el hombre decide apartarse de Dios, entonces se va al pecado. Y el hombre por eso se sumió en oscuridad y la tierra se sumió en una oscuridad alejada de Dios. Por eso Dios envía y dice, voy a enviar al Mesías, pero en dos partes. Diga, Dios tiene todo fríamente calculado. Procesos de Dios. A veces uno ora algo y le dice, Señor, dame esto. Y uno quiere que sea, ¿cómo? Ya. Y a eso hay que aprenderlo. Cuando llevan muchos años en el Señor, cuando hay personas maduras ya de años en el Señor, uno las escucha decir, yo estoy orando por eso, mamita, pero en el Señor. La hermanita Luisa, que partió la semana pasada en el Señor, fue una partida inesperada, pero sí estamos seguros que está en la presencia del Señor, amén. Qué bonito es ir a un entierro donde uno está seguro que la persona está en el cielo, esperando la resurrección. Y ella decía, ¿cómo está, hermanita? Orando. Y tal problema, yo estoy orando. El Señor sabe, 40 años en Cristo, pues ya estoy orando en el Señor. Ya se vuelven pacientes. Ya uno no los ve desesperados, porque Dios todo tiene su tiempo. Y el Señor hizo este plan de Dios en dos tiempos. Iba a enviar a sus hijos, a su hijo en dos venidas o en dos advenimientos. La primera venida y la segunda venida del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesús. ¿Cuál venida? ¿Dónde habita Dios? En el cielo. ¿Y nosotros dónde habitamos? O sea que si alguien va del cielo a la tierra, ¿cómo se llama? Una venida a la tierra. Entonces Jesús tenía que venir a la tierra, pero en dos partes.
Diga primera venida y segunda venida. El plan de salvación completo es en las dos venidas. El plan completo de Dios será en las dos venidas. Para que entendamos el plan de Dios, debemos entender que la primera venida es parte de la segunda venida y que la primera venida no está completa hasta que surja la segunda venida. Pero si la primera venida no estaba, pues no puede haber segunda parte. ¿Es claro? La primera venida, Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál? El Espíritu Santo. El Padre hizo el plan, el Hijo lo ejecuta, pero el Espíritu Santo debe estar aquí, apoyando el plan. El Espíritu del Señor está sobre mí. El versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los ungió abatidos. Jehová y me ha enviado. Me ungió el Padre. Ungir es poner aceite sobre alguien para una función específica. ¿Usted se acuerda que Eliseo le pidió a Dios la doble unción de Elías? ¿Por qué le pidió la doble unción? Porque unción es lo que el Señor me da a mí para generar una tarea específica. Hay unción de profeta, hay unción de rey, hay unción de pastor, hay unción de maestro, etcétera, etcétera. Amén. Y el Señor, el Espíritu Santo, ungió a Jesús. ¿Para qué? Con una labor específica. Para anunciar unas buenas noticias a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes eran los quebrantados? Diga yo. Yo y todos los que estábamos alejados de Dios. ¿Sí o no? ¿La gente afuera necesita a Dios? Toda persona que esté alejada de Dios está en quebrantamiento. ¿Sí o no? ¿Usted se ha visto suicidar a gente de Hollywood? ¿Por qué? Porque están en quebrantamiento. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A publicar libertad al cautivo que está atado en un pecado o en algo que no puede salir de ahí y lo aleja de Dios. Y a los presos, apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel a aquel que está ahí, que no puede salir, que no entiende qué es la vida, que piensa que la vida solo es dinero, que solo es pan, que si yo le robo al otro, entonces voy a ser feliz. Pero se da cuenta que cada vez está más preso, cada vez está más metido en el lío. El Señor vino a libertar a esos presos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ok, entonces dice, a proclamar el año. Dígale al que está a su lado, año, tiempo específico, un inicio, un final. Cuando usted habla de año, ¿qué día empieza el año? El 1 de enero. ¿Qué día termina el año? El 31 de diciembre. Cuando tú tienes un año, tienes un inicio y un final, ¿sí o no? ¿Cuántos días nos faltan para acabar el año? Ya se va a acabar el año. Feliz año. Tiene un inicio y un final. Cuando la Biblia dice a proclamar el año, es el tiempo que inicia en un momento específico y se acaba en otro momento específico. El año de la buena voluntad de Jehová se llama el año de la gracia o el tiempo de la gracia. Buena voluntad. Es el tiempo que dijo Jesús. En este tiempo, después de la muerte y la resurrección del Mesías, en este tiempo va a haber un tiempo de gracia y de buena voluntad. Isaías 52, los últimos versículos. Es un tiempo. Un año es un tiempo. La buena voluntad de Dios es que Dios quiere hacer algo bueno con nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren la buena voluntad de Dios? ¿Qué pasa si Dios se aira conmigo? ¿Qué pasa? Santo Dios, ¿cierto? Preferimos la buena voluntad, pero eso va a ser solo un tiempo. ¿Qué dice Isaías 52? Versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces este siervo tenía que venir, pero este siervo se llamó Jesús. Y este siervo inició como un niño, pero su propósito es que fuera exaltado. Entonces vino la popularidad de Jesús. El Señor mandó a un siervo para que viniera y fuera enaltecido. Primero tenía que ser enaltecido. Este hombre fue tan enaltecido que nadie ha dividido la historia en dos, solo un personaje. Usted dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Si la mayoría de historiadores eran ateos. Pero vino un hombre que cambió la historia. Diga, el único hombre que cambió la historia. Usted no dice antes de Hitler o después de Hitler, ¿sí? Usted no dice antes de Mahoma o después de Mahoma, ¿o sí?
O usted dice antes de Einstein y después de Einstein. No, usted dice antes de Cristo y después de Cristo. Este siervo fue exaltado. Este siervo tuvo una popularidad. Resucitó muertos, alimentó a muchos. La gente querían que él fuera rey, ¿sí o no? Pero él dijo, no es necesario, yo no puedo ser rey. Se escondía entre ellos. Pero fue levantado. Todo el mundo quería estar con él, ¿sí o no? Las multitudes lo seguían. Todo el mundo quería saber quién era este hombre. Herodes decía, tráiganmelo. Por allá es el César, ¿quién será este hombre? Y todo el mundo estaba intrigado porque Jesús fue exaltado, diga enaltecido. Entró por la calle de Jerusalén, por la puerta dorada de Jerusalén, que hoy en día está cerrada. Entró por la puerta de Jerusalén, la puerta dorada, ¿en un qué? En un burro, predicaba un día el pastor, ¿se acuerda? En un burro, en humildad, en servidumbre, pero vino. ¿Y qué hicieron los judíos? Levantaron flores delante de él y dijeron, Hosana, Hosana, Hosana al Dios. Hosana, dijeron ellos. Pero estaban adorando a Jesús. Dígale al que está a su lado, exaltado. Pero paradójicamente, en el capítulo 53 nos dice, este siervo tenía que ser exaltado. Pero empieza en el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién creerá este anuncio? Un Mesías que será levantado, pero luego pasará algo diferente, contradictorio. ¿Quién ha creído a mi anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Desechado y despreciado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y uno dice, ¿cómo así? Si en el versículo 52 venía diciendo, exaltado será mi siervo, levantado sea mi siervo. Pero luego, después de ser exaltado, será quebrantado. Será como una raíz de tierra seca. Le veremos feíto, sin parecer. ¿Cómo es una persona enferma? ¿Cómo la ve usted? La carita, enfermita. Cuando usted dice, está que demacrado, esa es la palabra. ¿Sí o no? Demacrado. Y lo vemos como sin atractivo. Ustedes han visto chicas muy bonitas que terminaron en la droga y se demacraron. Y usted dice, uy no, ya no está tan bonita. Desechado y despreciado entre los hombres. Este hombre que fue exaltado y dividió en la historia de la humanidad en dos, terminó siendo crucificado, muerto en una cruz, expuesto a los ojos de las multitudes. Es paradójico. El Padre envió a su Hijo. El Padre envió a Dios. Dios se hizo hombre, habitó entre los hombres, fue exaltado, pero paradójicamente al final tenía que sufrir. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow. No solo Jesús sufrió en la cruz. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre fue despreciado y desechado. Su amigo que andaba con él 3 años, ¿qué hizo? Le dio el beso de la traición. Y a veces lo tomamos fácil, pero dígame si eso nos duele. ¿Duele? Dice, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos de él el rostro, su pueblo Israel, porque Jesús viene de Abraham, una persona que le creyó a Dios y nació en Israel. Y su pueblo también lo despreció. ¿Sí lo despreció o no? Jesús vino al mundo y primero fue glorificado, sanó a muchos, le dio a comer a más de 5,000. Pero muchos de los que él les dio de comer cuando Jesús estaba en la cruz estaban gritando, crucifíquenle. Cuando usted tiene un problema o una debilidad, y entonces Jesús estaba en su momento más cruel de la vida, en la cruz, pusieron al lado de él a Barrabás. ¿A quién había ayudado a Barrabás en Jerusalén? Nadie. Barrabás había robado, era un ladrón. Y lo ponen a usted al lado y lo pusieron a escoger. ¿A quién escoges? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿No se siente uno mal cuando no lo escogen para jugar un partido de fútbol? Y usted es el último, y usted el último. ¿Cómo será Jesús? Estaba expuesto, habían 2, Barrabás y Jesús, el que les hizo el milagro, el que sanó enfermos, el que liberó al leproso, a los 10, ¿se acuerdan? Y muchos más milagros. ¿Y a quién escogieron? Suéltenos a Barrabás. ¿Usted cómo cree que se sintió Jesús? Diga 100% humano.
experimentado en quebranto, experimentado en dolores. Pastora, me han rechazado. Pues Jesús sintió lo mismo para que usted pueda ver, que usted puede confiar en una persona que sabe lo que usted siente, que se sintió como usted se sintió, que vivió lo que usted vivió, solo que Él vivió todo. Usted y yo solo vivimos ciertas partes. Entonces escogieron a Barrabás, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, este tiempo de popularidad de Jesús, ese tiempo de que fue exaltado, continuó en las generaciones. Dígale al que está a su lado, tanto que usted y yo sabemos quién es Jesús. El país más ateo de todos, o el país más idólatra de todos, saben quién es Jesús. ¿Sí o no? Diga, el hombre más popular de la tierra. ¿Sí o no? Usted puede decir, pastora, yo sé quién es Simón Bolívar, pero todo el mundo sabe quién es Jesús. El hombre más popular del mundo y de la tierra y de la historia de la humanidad desde hace 2000 años. Diga, fue exaltado, fue levantado, pero al mismo tiempo también fue humillado. Isaías 53, y lo vamos a leer desde el versículo 1. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos Por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, tenía que venir este hombre que fuera despreciado y menospreciado y nosotros le tuviéramos como herido de Dios y abatido. ¿Quiénes? Digan, los israelitas. ¿Cómo lo vieron ellos? Ahí sufrió. Ahí lo vamos a morir. Lo vamos a matar. Los que crucificaron a Jesús fueron los romanos, porque acordémonos que los judíos no tenían la jurisdicción para crucificar en ese momento, pero los que dieron el permiso para crucificarlo fueron los sumos sacerdotes. O sea que la responsabilidad cae también sobre los judíos y los romanos. Crucificaron a Jesús, pero al crucificar a Jesús no le hicieron un daño. En realidad cumplieron la voluntad del Padre. A veces nosotros hacemos cosas y Dios permite cosas y a veces es la voluntad del Padre. Y Dios el Padre lo permitió. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Ojo, los hijos tienen que hacerle caso a los padres. Y el Padre debe entender que Él tiene autoridad sobre los hijos. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le hizo caso al Padre siendo Dios. Que la palabra tiene un orden y el Hijo se sujeta al Padre para que haya orden. Bueno, y entonces el Hijo hace la voluntad del Padre y es crucificado. Entonces es crucificado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo fue la crucifixión de Jesús? Lo azotaron, lo molieron, lo maltrataron. ¿Por qué? Porque era necesario entender que así es el pecado. Nos destruye por dentro hacia afuera, nos muele, nos daña, nos tritura, ¿sí o no? No se molió, fue derramada la sangre porque en la sangre está la vida. Era necesario derramar la sangre como el cordero en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento mataban un cordero. ¿Por qué, pastora? ¿Porque eran crueles? No, porque Dios dice no seas cruel con el animal, sino porque tenían que entender que valiosa era la vida de un cordero inocente, muy valiosa, y esa vida tan valiosa tenía que ser quitada y derramada por la gravedad del pecado. Y así fue Jesús. Jesús derramó su sangre inocentemente. Jesús no pecó. Por ahí alguien dijo que Jesús había pecado cuando sacó a los campistas del templo. No, porque Jesús hizo lo bueno, sacó lo malo del templo. Amén. Jesús no pecó, nunca pecó, pero derramó su sangre por el pecado. Diga, Mesías, Cordero. La primera venida de Jesús tenía que ser como Mesías, tenía que ser como Cordero para que iniciara el año de la buena voluntad de Dios que nosotros llamamos gracia.
Ese tiempo de gracia es el tiempo para que todos los que crean en Él, los que confiesen su nombre, sean constituidos hijos de Dios. Diga autoridad, potestad de ser hijo de Dios. La autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso solo va a pasar en la gracia. El perdón de pecados. Hermano Robin, ¿cuántas vacas usted ha traído aquí a la iglesia para que le perdonen los pecados? Ninguna vaca. Pero el Señor fue el cordero inmolado porque hay un tiempo de gracia. Ojo, chicos, pero hay que valorar la sangre de Cristo. El año de la buena voluntad de Jehová. Hay un tiempo de gracia donde todos los que vengan serán salvos. Los que confiesen su pecado y crean en Jesús como su único Señor y no más, no hay nada más que hacer. La santificación viene a través de Jesús. Amén. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Gracias. Después de la gracia va a haber un día de venganza. Diga tiempo. Un año es más harto que un día, ¿sí o no? Perdónenme en esa palabra. Un año es mucho más tiempo que un día, ¿sí o no? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuántas horas tiene un año? Hagan la cuenta, 365 días por 24 horas. ¿Cuántas horas tiene un día? Pero el día también es un tiempo. El día inicia y también se termina. 8,760 horas tiene un año. ¿Y cuántas horas tiene un día? Proporcionalmente es distinto, ¿sí o no? ¿Cuánto va a durar la gracia de Dios? Diga un año. ¿Cuánto dura la gracia? Un año. ¿Cuánto dura la ira? Un día, pero va a ser más que suficiente. Un día de ira. Apenas se termine la gracia, empieza el día de la ira de Dios. Sí, va a venir una ira de Dios. Sí, necesitamos publicar el año de la buena voluntad de Dios, porque todos hemos pecado y los que han pecado están destituidos de la gracia de Dios. Y todos los hombres somos eternos, todos los seres humanos tenemos una eternidad, pero en la vida se decide si somos eternos para vida o eternos para muerte. Dígale al que está a su lado, sí hay un infierno. ¿Por qué? Porque el hombre se apartó de Dios, porque se creó la maldad en la tierra, porque la oscuridad creció. Hay una lucha constante entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y la iglesia no lo debe ignorar. Entonces hay un tiempo de gracia, pero la gracia no es un juego. Hay que valorar la sangre de Cristo. ¿Qué es valorar la sangre de Cristo? Que cuando usted peca, pide perdón por su pecado, pero no lo vuelve a hacer. Ora para que el Espíritu Santo le dé la gracia de no hacerlo. No pisotees la sangre de Cristo, dice la palabra, porque vendrá entonces una horrenda expectación de juicio. No es un juego la sangre que fue derramada en el Calvario. No es derramada para celebrar una semana cada año. Por eso nosotros no celebramos esa semana. Porque nosotros creemos que la sangre de Cristo es valiosa cada día y cada hora del día, cada minuto, cada mañana, cada anochecer. Es necesario entender que la gracia es importante, es valiosa, pero también se va a acabar. ¿Cuándo se acaba la gracia? ¿Por qué se tiene que acabar la gracia? Porque tiene que venir el día de la ira de Dios. En Lucas, que lo hablábamos ayer en el ayuno, Lucas 21, hubo un juicio de Dios en Israel a causa de que ellos desecharon a Jesús. La gente a veces piensa que Dios es un juego. Dígale al que está a su lado, Dios no es un juego. Qué terrible es meterse con el Dios vivo. Usted ha sido corregido por Dios. Pero el Señor cuando corrige a sus hijos lo hace con amor. Pero también puede venir la ira de Dios, ¿sí o no? Vino la ira de Dios a causa de que ellos rechazaron a Jesús y ellos dijeron que la sangre, hablaron demasiado rápido y dice en Mateo, en Lucas y en Marcos, que la sangre de ese justo burlándose de él. Le pusieron una corona de espinas, un letrero en varios idiomas, en la parte de arriba que decía el rey de los judíos, mofándose de él, y dijeron que la sangre de ese justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vino la toma de Jerusalén en el año 70, porque con Dios no se juega.
Porque Dios es un Dios real. Grande es misericordia, pero lento para la ira, pero sí se aira. ¿No está cansado usted de la maldad? ¿Estará Dios cansado de la maldad de la tierra? Dios mío, es increíble a qué puntos estamos llegando. Por eso usted y yo tenemos que entender que es la gracia y ser luz en medio de las tinieblas y ser sal, como nos hablaban en el Al Día con Dios esta semana. Porque vendrá la ira de Dios. ¿Cuánto durará el día de Dios? 7 años. Que vendrá en ira a Dios. El Señor viene a proclamar el año de la buena voluntad, porque ese Mesías daría campo cuando se acabe ese año de buena voluntad al día de la ira de Dios, al día de la venganza del Dios vivo. ¿No hay inocentes todos los días que mueren? Niños violados, niñas violadas. ¿No merecen una venganza? Dejad pues lugar a la ira de Dios. Usted no se vengue, yo no me vengo, porque no todos hemos pecado. Tire la primera piedra el que es libre de pecado, pero el que se venga es Dios. Y va a haber el día de la ira de Dios, el día de venganza por la maldad. ¿A usted no le da rabia que ciertas personas se roben la plata de las calles? Y usted dice, pastora, qué rabia, pero sube otro y también se la roba, porque el problema es el corazón del ser humano. Y al que critica sube y ese es peor, se roba el doble. Entonces vendrá la ira de Dios a la tierra. Los gobiernos han sido malos. Los imperios mataban a las gentes. La gente ha sido mala. El que tiene el fusil hace cosas malas. Entonces va a venir la ira de Dios a la tierra. El día de venganza de Jehová. Pero después del día de venganza va a consolar a los enlutados. La Biblia hay que leerla con entendimiento. Los enlutados de Jerusalén. La primera venida, este príncipe o este Mesías venía como siervo, como Mesías y como cordero. Yo vine para servir y no para ser servido. Pero eso le da paso a la segunda venida. En la segunda venida viene como rey. Viene a tomar su trono. En Lucas capítulo 1, 31 le dice el ángel a María, tendrás un hijo. Él tomará el trono de David su padre y será rey por todas las generaciones. Eso no se ha cumplido. Se ha cumplido la mitad de las profecías acerca del Mesías. El Mesías tenía que venir una vez y va a venir por segunda vez. Dígale al que está a su lado, sí va a venir. Y nosotros tenemos que estar preparados. Este Mesías tenía que venir como un siervo sufriente. Usted no puede desvalorar la sangre de Jesús. Usted y yo no podemos decir, pastora, normal. No, no es normal. Él sí vino y tomó cuerpo de hombre y sufrió por nosotros. Fue despreciado y desechado cuando no tenía que serlo. Sufrió lo que usted y yo teníamos que haber sufrido. Y a veces tenemos por inmunda la sangre de Cristo. A veces la persona peca y le da más pena que otros sepan a confesar su pecado delante de Dios. Usted debe entender que con la sangre de Cristo no se juega. Que Él sí vino a sufrir por nosotros, porque lo ama, porque me ama, porque su amor es increíblemente maravilloso. Pero que usted debe aprovechar esa oportunidad, porque viene el día de la ira de Dios. Para que pueda venir la segunda venida del Señor. Y cuando venga la segunda venida del Señor, esto se revolucionará. Pastora, yo no le creo, eso es muy ficticio. Eso dijeron los judíos y llegó la primera venida de Jesús y terminaron sufriéndola en vez de haber sido una bendición para ellos. Tenía que haber sido una bendición para ellos, pero terminó siendo un tropiezo para ellos porque no entendieron. Por eso Jesús se pone bravo con los fariseos y les dice, ¿saben a qué horas va a llover y no conocen los tiempos? El Señor sí viene por segunda vez, ese rey sufrido. Si era el Hijo de Dios o no era el Hijo de Dios. Si era el Hijo de Dios, Él tiene paciencia, pero Él un día saldrá y dirá, ese soy yo, el Hijo de Dios. Pero tuve que morir un tiempo y dejar un tiempo de gracia, más de 2000 años de gracia, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que confiese a Jesús sea salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Pero ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo creerán si usted no les cuenta de Jesús? Hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? Las buenas noticias de salvación.
Usted y yo debemos hablar de Jesús a otros. Pero usted y yo también debemos saber que viene la segunda venida de Jesús. Así como vino la primera, vendrá la segunda. 300 profecías en el Antiguo Testamento. Y tenemos muchas más en el Nuevo Testamento. Como se cumplieron a cabalidad las primeras, se van a cumplir las segundas. Casi todas las profecías del Antiguo Testamento tienen dos partes. La primera parte ya se cumplió y falta la segunda parte. Y así como se cumplió la primera, se van a cumplir las segundas partes. Es tan detallado todo lo que Jesús cumplió que yo le quiero decir a usted, Jesús sí viene por segunda vez. Pero no nos equivoquemos, el único camino al Padre se llama Jesucristo. La reconciliación de un hombre con Dios se llama a través de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pero nadie conoce al Espíritu Santo si no conoce al Hijo. Si usted no conoce al Hijo, nunca va a conocer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona que lo ayuda a usted a vencer, para estar preparados. Por eso vamos a tomar una santa cena, recordando la muerte y la crucifixión de Jesús. Y usted se tiene que preparar diciendo, Pablo decía, no lo tengan en vano. Autoevalúense cada uno de ustedes. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Nosotros creemos plenamente que antes de la ira de Dios vendrá algo que se llama arrebatamiento de la iglesia. Y es el arca que Dios preparó para los que creen en Él, para que no sufran la ira de Dios. Porque Dios no castiga con los justos a los injustos. Entonces, hay un momento espectacular que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Pero solo van a estar presentes en ese momento y en esa arca y en esa guarida de Dios, si lo puedo decir, aquellos que tengan al Espíritu Santo en su vida. Yo quiero que usted cierre los ojos por un segundo y se pregunte, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo vino ese Mesías despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, con la primera fase para que usted y yo tuviéramos oportunidad de salvación? Pero ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida con Él? ¿Qué puedo hacer hoy? Si usted pecó, Jesús no ha venido todavía, hay esperanza. Cierre los ojitos y póngase a cuentas con Dios. Dígale que quiere conocerlo, que lo ayude a de verdad entender cuál es su plan para su vida. ¿Qué usted debe hacer en este tiempo de gracia? Porque si viene una primera venida y que la segunda venida no lo coja desapercibido. Si usted le puede decir, Señor, yo te recibo como ese Mesías que vino a morir por mí en una cruz, como un siervo sufriente, un siervo que se entregó hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, pero que no debemos menospreciar esa sangre, sino valorarla más allá que la vida de un cordero inocente. Era la vida del Hijo de Dios, del mismo Dios que murió por usted y que murió por mí. Y cuando usted recuerda la Santa Cena y usted recuerda por qué la tomamos, usted decide continuar. Que su fe no falte. Hace poco alguien que creía en el arrebatamiento decía, yo ya no creo en el arrebatamiento. Eso es lo que quiere el diablo, quitarle la fe. Y usted está aquí, dígale, Señor, dame la fe para creer. Ayúdame, Señor, que mi fe no falte. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.